Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su podcast Conexión Vital HMC. Soy la doctora Norma Castellanos, médico fisiatra. En esta ocasión me acompaña la doctora Sonia Flores, médico fisiatra y maestra de generaciones. Qué gusto estar con usted, doctora, el día de hoy. Igualmente, doctora Castellanos, es un honor para mí poder divulgar de nuestro quehacer diario. Pues el día de hoy estamos en este conversatorio para platicar un poco acerca de lo que es la rehabilitación dentro de nuestro hospital como una área importante y valiosa dentro de todos los equipos multidisciplinarios de atención. Y para comenzar, me gustaría que la doctora nos comentara o nos platicara un poco acerca del tipo de pacientes que son referidos o son los pacientes que nosotros recibimos en el área de rehabilitación. Bueno, nosotros somos una especialidad como cualquier otra. A nuestra área llegan pacientes referidos por ortopedia, reumatología, neurología, medicina interna, neumología, cardiología, y nos llegan pacientes también por iniciativa propia porque perfectamente el paciente puede llegar a solicitar una atención porque presenta limitaciones en las actividades de la vida diaria. ¿Qué es lo que más atendemos? Pacientes con algias vertebrales, o sea, dolor en columna, que puede ser en columna cervical, en columna dorsal, columna lumbar. Nos llegan pacientes con hombros dolorosos, ya sea secundarios a procesos reumáticos o a traumatismos o a tendinopatías. Nos llegan pacientes con dolor en rodillas, generalmente más por artrosis, o sea, los cambios degenerativos que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. También recibimos pacientes con secuelas de evento cerebrovascular, con Parkinson, pacientes con déficit en la marcha, alteraciones por caídas frecuentes y pacientes pediátricos por retrasos del desarrollo, por algunas malformaciones congénitas. También atendemos niños y adultos y niños con retraso del desarrollo, niños con fracturas. La verdad es que nuestra especialidad es una especialidad que tiene que ver con todas las áreas porque nuestra misión es la recuperación de la función, independientemente por la causa que se haya perdido. Por ejemplo, si a un paciente lo operan de alguna rodilla o de algún hombro y no recibe rehabilitación, como que la cirugía no va a ser la solución a su problema de limitación en la actividad, sino nosotros nos encargamos de que esa persona nuevamente regrese a la función como la tenía antes o lo más parecida a pesar de tener una lesión. Ahora, me gustaría que la doctora Castellanos nos diga ¿por qué es importante llegar temprano a rehabilitación? Bueno, como lo mencionó la doctora, puede ser que el paciente sea derivado de un médico, pero también puede ser que él desee buscar esta atención. Entre más rápido o de manera más oportuna se llega a un servicio de rehabilitación cuando se cursa con este déficit que dice la doctora, pues podemos intervenir de una manera más temprana, de una manera precoz, y identificando estos déficits y haciendo que en el tiempo podamos limitar y hacer que las secuelas puedan prevenirse. Un ejemplo, por ejemplo, podemos empezar desde etapas agudas, como dice la doctora, un paciente operado, una prótesis de rodilla. Entonces, una prótesis de rodilla, viene el ortopeda, opera al paciente, usualmente al día siguiente pues ya nosotros ya estamos parando al paciente, intentamos de empezar a rehabilitar esta marcha, pero si el paciente ya no se para o no se bipedesta al día siguiente y el paciente dice, mejor yo me quedo sentado, no me muevo porque me duele, mejor voy a reposar unas 2 semanas. Entonces, estas 2 semanas que retrasamos el acudir a una evaluación por un fisiatra, entonces esta persona va a empezar con rigidez articular,
va a empezar con mayor dolor porque van a haber contracturas en la región de la rodilla, de los músculos, puede haber mayor inflamación, va a haber deterioro de la fuerza, deterioro de la masa muscular y entonces esto va a hacer que su proceso de rehabilitación pueda extenderse en el tiempo. Y esto pasa con todas las condiciones, ¿verdad? No solo con las condiciones musculoesqueléticas, como les menciono, también puede ser con las condiciones neurológicas. Cuando nosotros empezamos con una rehabilitación precoz, pues nosotros identificamos estos déficits, establecemos objetivos a corto, mediano y largo plazo y vamos tratando de prevenir que estas secuelas puedan aparecer en el tiempo. Sí, es importante también el hecho de que el ejercicio es como, la prescripción del ejercicio es como la prescripción de un medicamento. No es que le vamos a decir al paciente, haga este ejercicio y ahí vea usted qué hace. No, nosotros le decimos la dosis, cuánto tiempo, qué precauciones hay que tener. Por ejemplo, con los pacientes con álgias vertebrales o dolores en columna, lo primero que hacen es limitar el movimiento, ponerse quietos. Hay pacientes que hasta se acuestan por un dolor en columna y lo que se recomienda es mantener el mayor grado de actividad que el dolor le permita para que el proceso de recuperación de la función sea más fácil, más rápido y que pueda nuevamente volver a incorporarse, sobre todo a la vida productiva. Excelente. Lo que menciona la doctora, el movimiento, sin duda alguna, es vital en cada uno de estos pacientes desde la etapa aguda. Y viendo todo este proceso de rehabilitación, desde que captamos los diferentes casos de nuestros pacientes, que establecemos el plan de terapia, nosotros dentro de nuestra área tenemos muchas modalidades, tanto en cuanto al equipo, la tecnología, pero también podemos prescribir ejercicio de diferente forma. Entonces, me gustaría que tal vez de una manera sencilla pudiera explicarles, doctora, qué equipos o qué tipo de terapias pueden recibir aquí en nuestra área los pacientes. Bueno, nuestros pacientes cuentan con terapia pasiva, que es la que uno aplica o el terapista físico aplica al paciente, las modalidades. ¿Qué modalidades tenemos en el Honduras Medical Center? Tenemos calor superficial, tenemos electroterapia, corrientes, ultrasonido, tenemos láser terapia de alta intensidad, también sistema superinductivo que es electromagnetoterapia. Contamos también con un equipo de descompresión que sobre todo esto nos ayuda a los procesos de lumbociática, cervicobraquialgia, que son los dolores cervicales que se refieren a miembros superiores o los dolores lumbares que se refieren a miembros inferiores. Contamos con este equipo de descompresión. Contamos con hidroterapia también y recientemente hemos adquirido una caminadora robótica que nos ayuda a poder reeducar en la marcha de forma, de una manera más, ¿cómo decirles?, más objetiva, de ver cómo está poniendo los pies del paciente en el suelo a la hora de caminar, cuánto le está midiendo su largo de paso, su zancada, el ritmo de la marcha, la velocidad de la marcha, sobre todo para aquellos pacientes adultos mayores que han presentado problemas para caminar y que han tenido caídas frecuentes. Esta caminadora también nos ayuda a la recuperación de pacientes ortopédicos con cirugías de rodilla, cirugías de cadera, prótesis de cadera de rodilla y la verdad es que nos ayuda enormemente a poder acelerar el proceso de rehabilitación en estos pacientes. Además de estas modalidades que he mencionado, también tenemos mecanoterapia, rueda de hombro, tenemos caminadora convencional, paralelas, verticalizadora, tenemos paraterapia manual, en fin, hay múltiples modalidades, pero donde es sumamente importante que el paciente coopere, porque la mitad de la batalla se gana cuando el paciente tiene una actitud positiva. Si el paciente llega con mucho miedo al ejercicio, no sigue instrucciones, mucho miedo al dolor, entonces ahí nos cuesta más los procesos de rehabilitación. Entonces, por eso les decía al inicio, está la terapia pasiva, que es la que ponemos
que indica el médico, que pone el terapista, y la terapia activa, que es la que el paciente realiza, que es muy importante. Muchas veces con una actitud positiva, a pesar de los diagnósticos que existan, el paciente logra incorporarse, logra hacer una vida bastante funcional. Incluso hemos tenido pacientes con cáncer que, a pesar de tener un pronóstico a veces no muy bueno, ellos logran tener una calidad de vida muy excelente. Entonces quisiera también ver por qué el Medical, doctora, se diferencia de otras instituciones de rehabilitación. Yo creo que el crecimiento de la especialidad de rehabilitación a nivel nacional e internacional ha mostrado, pues, sin duda, hubo un crecimiento sumamente acelerado durante los últimos años. Y nuestro hospital, pues, es un hospital vanguardista, un hospital con los más altos estándares de calidad. Nuestra actual certificación, pues, rige ciertos procesos de calidad que el paciente se va a sentir satisfecho durante todo su proceso de rehabilitación. Aparte de ello, contamos con un gran equipo de médicos fisiatras altamente capacitados. El recurso humano en la parte de fisioterapia, pues, está altamente capacitado también. Y aparte del profesionalismo, la ética, el compromiso de cada uno de los miembros que forman el equipo, ¿verdad? Creo que son como un valor agregado a este tratamiento que nosotros damos. Y el equipo que menciona la doctora, pues, estas tecnologías no las cuenta otro centro en nuestra región centro-sur, ¿verdad? Nosotros recibimos pacientes no solo de aquí, de Francisco Morazán. De hecho, tenemos muchos pacientes que vienen del interior del país, que vienen de Choluteca, que vienen de Olancho, que vienen de Comayagua. Entonces, creo que también estamos ubicados en un lugar estratégico, la capital. A muchos pacientes se sienten confiados de venir a donde nosotros, porque sienten que están no solo en las manos de los mejores profesionales, del mejor hospital, sino que todo esto, todo este engranaje de personas, de equipo, hacen que el tratamiento de rehabilitación, pues, sea inigualable. Muy bien. Yo creo, doctora, que a veces los pacientes llegan con miedo, ¿verdad? Y lo que usted dice es bien importante. O sea, si el paciente colabora, el paciente va a tener una buena evolución. Entonces, algo que me gustaría comentarles es que cuando ustedes estén ya ante un proceso de rehabilitación, ya sea porque su neurólogo, su ortopeda, su internista lo está derivando, no retrase este tiempo porque usted tiene miedo, porque le duele. Al contrario, usted hágalo de manera precoz. Si tiene cualquier duda, puede abocarse a nuestra área de rehabilitación. Nosotros estamos en el 4º piso. Habemos un equipo de 4 fisiatras que tenemos una buena apertura no solo dentro de la parte médica, ¿verdad? Sino como seres humanos que estamos abiertos a conocer los casos de cada uno de ustedes. Nos empatizamos con los casos de cada uno de ustedes y yo creo que esto es parte del éxito en el proceso de rehabilitación. Entonces, sí sería como un consejo, ir perdiendo el miedo a abocarse a una atención de rehabilitación. Creo que todo eso hace que nosotros seamos pues diferentes, y en eso tenemos muchas historias. ¿Qué me dice usted? ¿Tendrá algún caso de algún paciente que usted le haya impactado? Sí, claro. Bueno, yo estoy en el Honduras Medical Center desde el 2003 y uno de los casos que recuerdo es una paciente que tuvo una fractura de muñeca bilateral. O sea, la paciente llegó dependiente en sus actividades de autocuidado, para bañarse, para vestirse, para limpiarse, no podía comer. O sea, imagínense toda esa discapacidad que ella presentaba, y fuimos viendo poco a poco que, a pesar de que ella llegó con miedo, fue adquiriendo confianza y logramos recuperar su función de la muñeca bilateral en un 90%, se logró ir completamente rehabilitada. También recientemente me llegó una paciente con una cirugía de rodilla. No la pude ni examinar el primer día porque no toleraba
ni pasarse a la camilla. O sea, la rehabilitación viene desde que el paciente es capaz de moverse en la cama, de adquirir la posición de sentado, adquirir la posición de parado, caminar. Ella no podía ni pasarse a la camilla, y poco a poco, con las modalidades que tenemos, sobre todo con la caminadora robótica, logramos que la paciente ya empezara a caminar, a empezar a flexionar su rodilla. Su rodilla estaba en la segunda evaluación como a 10 grados de flexión, cuando lo normal son 130 grados. Y bueno, la vi hace poco, la paciente ya está trabajando, ya tiene su arco de movilidad en 120 grados y ya realiza todas sus actividades de la vida diaria. La verdad que son un montón de casos, pacientes con evento cerebrovascular que hemos tenido, que se ha dicho, no, este paciente va a quedar en estado vegetativo persistente, y no ha sido así, porque definitivamente cada paciente es diferente, cada paciente reacciona ante la rehabilitación de una manera diferente. Hay pacientes que rápido se recuperan, hay otros que cuesta un poco más su proceso de recuperación, pero siempre tenemos algo que ofrecerle y podemos por lo menos adquirir cierta independencia en sus actividades de autocuidado, que es lo más deteriorante que puede existir, ¿verdad? Que uno no pueda valerse por sí mismo. Creo que estos casos a uno lo van marcando, ¿verdad? Porque a veces hasta uno mismo, cuando ve un paciente que está con mucho dolor, que no se deja revisar, uno siente como un poco de barrera, pero esa es la motivación de nosotros, dar lo mejor de nosotros para que este paciente nos vaya colaborando, y al irnos colaborando, pues él va adquiriendo mayor confianza en el equipo, mayor confianza de las cosas o estrategias que estamos haciendo, porque inicialmente surge la duda, o sea, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar esto? Y con respecto a eso de los casos de los pacientes, a mí me gustaría, doctora, retomar lo que fue la rehabilitación en COVID. Yo pues tengo mucho menos experiencia que la doctora, ¿verdad? Yo empecé aquí en el 2019, apenas son 6 años, pero sí recuerdo que en el 2020 con la pandemia se nos vinieron como equipo de rehabilitación otros retos, porque eran otros tipos de pacientes, eran pacientes respiratorios, pacientes que habían estado en unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Recuerdo que el primer paciente que yo pude ver aquí en el hospital fue en abril del 2020, o sea, recién empezado la pandemia, un paciente que había estado larga estancia en unidad de cuidados intensivos, y una colega internista me llamó por el teléfono y me presentó el caso y me dijo, doctora, queremos empezar el proceso de rehabilitación. Y sabíamos muy poco de lo que era rehabilitación en COVID. Lo menciono, sí tenía miedo por lo que se sabía de los contagios, de las muertes, pero desde ahí empezamos con evidencia científica a ver qué es lo que se estaba haciendo en todo el mundo con la parte de rehabilitación. Y empezamos a echar este programa de rehabilitación de pacientes COVID hospitalarios desde fase aguda. Y recuerdo el caso de este paciente, que este paciente tuvo una polirradiculopatía del paciente crítico, y el paciente estaba a nivel de camilla. Cuando les digo a nivel de camilla, el paciente no tenía ni control de cuello. O sea, él no tenía una asistencia prácticamente casi un 100% para todo, para un medio giro, para el baño, para la higiene perianal, o sea, para el cambio del pañal, para la alimentación, para todo. Claro, este paciente necesitó a su egreso un programa de rehabilitación de más de 1 año. Estuvo con incapacidad laboral 1 año. Por suerte, el patrono, pues, no, él sentía el apoyo de su patrono, y en ningún momento esto fue como una barrera, ¿verdad? Al contrario, él después de cada ciclo de terapia, o sea, le dábamos un informe de cómo iba evolucionando, y si necesitaba más terapia, doctora, si yo necesito más terapia, me decía, deme más terapia. Y así fuimos, y después de 1 año logramos una recuperación prácticamente mayor del 90%. El paciente logró caminar, quedó con una ligera secuela en la pierna derecha, pero camina con asistencia de bastón de 1 punto. Entonces, y está integrado en su ambiente laboral, ejerciendo su mismo trabajo que desempeñaba antes del COVID, ¿verdad? No tuvo ningún tipo de secuela ni cognitiva.
la única secuela fue un poco de debilidad en la pierna. Entonces, creo que a veces cuando se pierde la esperanza de la recuperación de un paciente, hay que apostarle a la rehabilitación, porque como usted lo dijo, cada paciente va a ir evolucionando de manera diferente. También los pacientes con ictus agudos o derrames cerebrales agudos. Los familiares tienen mucho miedo cuando ven a sus papás, sus abuelos que tienen ya sea la mitad del cuerpo paralizada, ¿verdad? O solo un brazo paralizado, que no pueden comer, no pueden tragar. Entonces ellos piensan, ¿cuánto tiempo va a estar mi familiar así? Entonces nosotros decimos, vamos a empezar el plan de rehabilitación. Esta rehabilitación va a ser integral. Entre mejores son las intervenciones y más oportunas, este paciente va a ir mejorando por la parte de plasticidad cerebral, ¿verdad? Entonces le decimos al paciente, tiene que estar un tiempo promedio de 3 a 6 meses en rehabilitación, pero hay pacientes, por ejemplo, tengo un paciente que yo lo capté desde el área hospitalaria, desde el tercer día después del derrame cerebral y sigue en rehabilitación, ya hizo más de 1 año de rehabilitación y es un paciente que él tiene su empresa, él es empresario y en la parte mental pues él realiza todo su trabajo, solo tiene un poquito de debilidad en la mano derecha, él era diestro, entonces hicimos cambio de lateralidad hacia el lado zurdo. Él camina de manera independiente. Hay ciertas cuestiones que él todavía no las logra desempeñar bien, pero aquí es su esposa como que lo cuida un poquito, pero él en la parte social, en la parte laboral, se desempeña muy bien y es un paciente que yo ya lo quería derivar más bien al gimnasio externo, o sea, la unidad de acondicionamiento físico que tenemos también aquí. Y él me decía, me siento en el área de rehabilitación, o sea, es un trato tan profesional y tan bueno que yo no me quiero ir. Y entonces él sigue llegando a nuestro gimnasio de rehabilitación 3 veces a la semana y ya tiene prácticamente 1 año y medio después del evento y con una recuperación mayor del 90% también. Excelente, es importante ese trabajo en equipo, sí, doctora, porque somos todo un equipo, desde el médico que refiere al paciente, el paciente es parte sumamente importante de ese equipo, el familiar del paciente, porque del apoyo de los familiares también depende mucho el proceso de rehabilitación. El médico fisiatra, los terapistas, las otras especialidades, es un trabajo en equipo, es un manejo integral en el que se debe hacer a la persona de acuerdo a la condición de salud que tenga, ¿verdad? Yo creo que hemos abordado muchos parámetros del área de rehabilitación, de la especialidad, cómo es un equipo de rehabilitación, qué tecnologías tenemos. Y pues ya para despedirnos, me gustaría, doctora, que les dé un mensaje final a todas las personas que nos están viendo, en qué horarios pueden venir aquí a buscar atención, ya sea de médico fisiatra o de rehabilitación, si tienen que traer referencia o no tienen que traer referencia y a qué número podrían abocarse. Bueno, el horario de los fisiatras es de lunes a viernes. Cada fisiatra tiene un día específico en el cual viene. Estamos por la mañana y en la tarde, generalmente de 9 a 5 de la tarde. Las terapias empiezan a las 6 de la mañana. El último horario que se da creo que es a las 7 de la noche. Estamos en el número 2280-1204 y hay un WhatsApp que en este momento no recuerdo cuál es, donde se pueden hacer las citas directas. Es importante que el paciente puede venir referido o puede venir por iniciativa propia, porque la especialidad nuestra es como cualquier otra especialidad en la que cualquier persona que tenga limitación en la actividad y en la participación podemos atenderlo. Excelente, doctora. Gracias por esta mañana, por este conversatorio de rehabilitación y pues los invitamos a que sigan pendientes de nuevos episodios de este podcast tan importante. Saludos.